Ok, entonces estábamos analizando los objetivos que se desprenden de este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, como se pueda interpretar. Ya les digo que son lo mismo, en el cual dentro de esos tres aspectos fundamentales, el aspecto social, el aspecto ecológico o ambiental y el aspecto sociocultural, social o sociocultural, se desprenden buscando ese equilibrio, todas las partes, estos objetivos, ¿sí? Es decir, cada vez más se han ido enfocando más en definir qué acciones son las que se requieren para lograr este desarrollo sustentable. Y se desprenden estos 17 objetivos. Como yo comentaba, ya estos los hemos escuchado en muchos discursos políticos, los hemos visto tanto en campañas políticas como en el gobierno, los gobiernos actuales, que se menciona bastante. Pero pues vamos a ver qué tanto las acciones se han reflejado, ¿no? Tenemos que analizar con el tiempo si esas acciones realmente han sido trascendentes en el cumplimiento de estas metas u objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hablábamos en la última parte de esta parte del trabajo decente y crecimiento económico, cómo están los niveles de trabajo. La industria, la innovación e infraestructura. Hablábamos de, como ejemplo, pues de estos elementos que se van a crear para poder facilitar la actividad económica y el desarrollo económico de las regiones, y lo estamos viendo en nuestra región con la construcción del aeropuerto. ¿Eh? Y cómo esto es parte de este desarrollo o esta planeación estratégica de la región que tiene como objetivos, pues obviamente, dar mejores condiciones a la región para desarrollarse tanto económica como industrialmente, ¿no? Esos tipos de cuestiones. La reducción de las desigualdades en cuanto a la distribución de la riqueza, la cultura, la educación, cuestiones de género, etcétera. Ciudades y comunidades sostenibles. Aquí el desarrollo urbano es fundamental. Si yo voy a pensar en desarrollar una ciudad y una comunidad sostenible, debo de basarme en todos los principios que revisé anteriormente. Y vamos a poner como ejemplo uno muy sencillo. Les platicaba yo hace rato que nosotros o ustedes fueron de la generación que les enseñaron a reciclar y a separar los residuos y toda esta cuestión, ¿no? Pues si yo como gobernante quiero cumplir con este objetivo del desarrollo sustentable para mi municipio, tengo que hacer algo que demuestre que estoy trabajando sobre lograr los objetivos en cuanto a ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que mi sistema de recolecta de basura, pues también se manifieste recuperando los residuos y reciclarlos y separarlos o recibirlos ya separados o implementar medidas para que la población separe sus residuos. Y yo como ayuntamiento, yo como gobierno, pues generar las condiciones para que se aproveche que la población lo esté haciendo. Es decir, yo me imagino algo como que lo que vamos a ver después que sucede en Suiza, ¿no? En que la gente separa su basura, la recolecta de la basura se paga, es como pagar la luz o como pagar el agua, no es gratis. Pero a cambio de eso, pues se obtienen los beneficios de que la basura se recicla, de que hay menos contaminación, que hay muchas normas y reglas que la gente sabe que debe de respetar, etcétera, ¿no? Eso es por mencionar un ejemplo. El punto 12, producción y consumo responsables, a lo que yo me refería. Yo voy a fabricar algo que sé que es los residuos que deje después de ser útil mi producto, me va a generar contaminación. Bueno, pues ya sea capacito a mi cliente para que decirle cómo va a disponer de esos residuos o simplemente le doy las herramientas para que esos residuos sean lo menos contaminantes posible, ¿no? Acción por el clima, todo lo necesario para participar en apoyar el freno a los cambios climáticos, cuidar
y desarrollar la vida submarina, el cuidar y desarrollar la vida de ecosistemas terrestres, y obviamente paz, justicia e instituciones sólidas en las cuales reine la transparencia y la legalidad. Por eso hablábamos de nuestros gobernantes que llegaron con cero corrupción y todo eso, pues no es algo que sea una idea innovadora o revolucionaria, sino que lo único que está haciendo es revisar esta tablita y pues con el poder que tiene, ordenar que se implementen medidas, ¿no? 17, alianzas para lograr los objetivos. Si yo no puedo solo, como gobierno, voy a pedir colaboración con otros gobiernos en los cuales nos podamos ver mutuamente beneficiados de los logros obtenidos en esos sentidos, en todos estos puntos, ¿no? Entonces, hasta aquí esta parte del desarrollo sustentable, lo que es la sustentabilidad, los principios de sustentabilidad, las diferentes dimensiones o enfoques de la sustentabilidad, lo que cada una de ellas manifiesta como elemento del desarrollo sostenible y se centra o se sintetiza en el tiempo con estos objetivos del desarrollo sustentable que todas las naciones deben de perseguir y desarrollar planes de trabajo, desarrollar mecanismos, leyes, todo lo necesario para que se vayan logrando estos objetivos. ¿Ok? Entonces, este video creo está en la plataforma. Si no, voy a ver la forma de ponérselos para no exponernos a que no se escuche bien, porque ya vimos que tenemos problemas de audio. Pero vamos a ver si... así que vamos a ver cuál es, de qué se trata. El desarrollo sustentable es una concepción relativamente nueva para el ser humano, creada en el año 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Ok. Esto está en plataforma, este video sí está en plataforma. Les voy a pedir por favor que lo observen ahí para que puedan completar sus actividades. Y bueno, les recuerdo que llegamos ya a este punto en el que podemos recuperar un poco de esto. Aquí sí, yo les voy a ir pidiendo a cada uno, los voy a nombrar, no los conozco, no es nada personal ni mucho menos, que me vayan contestando según lo que hayan realizado durante esta actividad. Entonces, por ejemplo, vamos por número de lista, ¿no? Por apellidos. Aguirre, Ayala, Fernanda. ¿Qué entendiste entonces por sustentabilidad? ¿Está? ¿Deciré? Ya, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendimos por sustentabilidad? De todo lo que hemos hablado. Bueno, pues ya entendí que es como la parte que se encarga de mantener el equilibrio de la naturaleza con lo que la explotamos. O sea, Correcto. tenemos que mantener ese equilibrio para poder, como usted comentaba, que las siguientes generaciones también tengan con qué sobrevivir. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ahora, Aileen. Pues básicamente es como que en la producción, ya sea de bienes o productos, se cuide, bueno, sí, se tenga como objetivo no destruir la naturaleza, que la tengan muy presente, como que es básicamente actuar en el presente pensando en el futuro. Correcto. Ok. Jacqueline, ¿cómo cree usted que se manifieste la importancia de la sustentabilidad en el desarrollo económico de la sociedad? ¿Cómo es que esto va ligado? Bueno, lo que entendí es que debemos de buscar la manera de cuidar los recursos naturales para que a cierto tiempo no falten, o sea, no afecten a las demás generaciones. Y eso debe de ir acompañado con el desarrollo económico, ¿está de acuerdo? O sea, tengo que buscar cómo seguir
el desarrollo económico, crecimiento económico, pero también vigilando las cuestiones ambientales y sociales. ¿Sale? Muy bien. Ok. Y en cuanto al este escenario sociocultural de una comunidad, Rodrigo, Raúl, ¿cómo cree usted que este concepto de sustentabilidad lo podemos integrar a este escenario, a las cuestiones sociales y culturales de una comunidad, por ejemplo? Raúl, ¿no Ay, está? perdón, estaba hablando sin ¿Sin micrófono. el micro? Ah. Podría ser como no agotar el recurso que a lo mejor se tiene en esa sociedad. O sea, estamos hablando de la sustentabilidad, que es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo natural, lo ecológico. Pero aquí estamos hablando de qué manera nosotros, mediante la sustentabilidad, vamos a intervenir con la sociedad, con la cultura y la sociedad de una comunidad. ¿Cómo impacta la sustentabilidad en la parte sociocultural de una comunidad? ¿Cómo se vería impactada si nosotros implementamos la sustentabilidad en una comunidad? Mm, ¿Qué cambios son los que nosotros esperaríamos? Pues cambios también como ecológicos, ¿no? ¿De cómo se manifestarían? ¿De qué Eh, tipo? en cuestiones a lo mejor por decir, en las empresas cuando empiezan a crear o empiezan a fabricar, luego empiezan a soltar como mucho humo y eso afecta, ¿no? Sí, pero estamos hablando ahí me estás hablando de la parte económica. O sea, lo que me acabas de mencionar cabe perfecto en la sustentabilidad, en el desarrollo económico. Está bien. Pero yo te estoy pidiendo ahora la sustentabilidad en el desarrollo social y cultural de una comunidad. Si en una empresa estamos buscando no contaminar, en una sociedad, ¿qué es lo que buscaríamos mediante la sustentabilidad? Podría ser como adquirir los productos también que no contaminen. Y eso lo vas a lograr ¿cómo? Haciendo conciencia a la gente, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces, el impacto en la sustentabilidad en el escenario sociocultural de una comunidad tendrá que ver mucho con la concientización, como veíamos hace ratito, la educación, ¿sí? Fomentar los valores de la protección al medio ambiente, ¿sí? Generar una cultura de sociedad, como igual se puede trasladar a una cultura organizacional del cuidado al medio ambiente, ¿vale? A ese es parte de este impacto, ¿ok? Y finalmente, Sí. Felipa, ¿cómo sería un escenario sustentable en términos del cuidado a la naturaleza? En tu ideal, ¿cómo debería ser la mejor situación de una sociedad dentro de la sustentabilidad? ¿Cómo sería? Aquí creo que debería de ser es concientizar a las personas, en este caso a nosotros, a los que estamos ahorita, de lo importante que es el medio ambiente para cuidar más los recursos naturales. Como ahorita en la actualidad pues está viviendo una escasez del agua, en generaciones futuras pues probablemente ya no tengan este recurso o sea muy limitado para ellos. Entonces es hacer un buen uso de lo que se tiene en la actualidad, que es el agua, cuidar más el medio ambiente, el aire. Ahorita a raíz de esta pandemia pues todos tenemos que usar cubrebocas o estamos más cuidamos más nuestros mares, más que nada los mares, ¿no? Como usted lo comentaba, ahorita a raíz de esto, pues hay muchos animalitos que salen o que están viviendo o que se reproducen más rápido, como fue un caso de tortugas, ¿no? Que pues fueron, no recuerdo en qué playa mexicana fue donde... Sí.
se dieron Se rompieron muchos récords animales. porque lo mencioné al principio, ¿no? La naturaleza, si la dejamos sola, la naturaleza se recupera. La Ujú. naturaleza sufre por la intervención del ser humano en su entorno, ¿ok? Entonces, Ajá. un escenario para mí, y eso está muy bien, para mí un escenario sustentable debería ser en una comunidad o una sociedad o una localidad en la que todos los integrantes participan activamente en mantener el equilibrio de las actividades económicas, incorpora estos cuidados a la ecología en su cultura y además vela para cuidar los recursos que se tienen y para renovar los recursos que se han ido perdiendo. Ese para mí sería un escenario ideal de sustentabilidad, en la cual además, en el enfoque económico, todos tienen un trabajo digno, todos tienen un buen nivel de vida, una buena calidad de vida, todos tienen acceso a la educación, todos tienen acceso a un buen sistema de salud. O sea, todo esto, obviamente, perfectamente equilibrado con la explotación de los recursos y el desarrollo de donde hay empresas que ocupan energías renovables, que ocupan materiales 100% reciclables, que cultivan y recuperan del ambiente las materias primas de las cuales extraen sus productos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. este es un escenario ideal y es lo que nosotros debemos de buscar. Un escenario ideal en una empresa, pues sería que dentro de las políticas, misión, visión, valores de la empresa estén implícitos estos valores ecológicos, tengamos cumplimiento a todas las normas ambientales y de salud, vigilemos la salud de nuestros trabajadores, vigilemos que nuestros productos no contaminen después de ser ocupada su vida útil, generar forma en que nuestros consumidores nos devuelvan sus residuos para nosotros poderlos reciclar o reutilizar, ¿no? O sea, ¿ok? Entonces, esos son los diferentes escenarios de lo que vamos a tratar hasta este punto de lo que es desarrollo sustentable o la sustentabilidad como un concepto y sus principios fundamentales. Recuerden que el objetivo de la materia es tomar conciencia y después trasladar estos criterios o esta mentalidad hacia nuestra vida profesional, ¿ok? Entonces, obviamente, el tema fundamental de esta parte del desarrollo sustentable es el cuidado a la naturaleza, ¿ok? Entonces, nos quedan 20 minutitos, nos da tiempo de abrir el tema siguiente. Muy bien. Entonces, estamos viendo qué es desarrollo sustentable, vemos qué es sustentabilidad, de dónde surgió, cuáles son sus principios fundamentales, cuáles son sus elementos o dimensiones con las cuales la sociedad tiene que integrar este equilibrio para lograr la sustentabilidad. Sabemos que este desarrollo económico sustentable tiene que permanecer para futuras generaciones, cuidando todos los recursos, pero que principalmente el recurso del que estamos hablando, más importante que tenemos que cuidar, pues tiene que ver con la ecología, ¿vale? Tiene que ver con todo lo que es el medio ambiente. Y entonces, en ese sentido, una vez que hemos concluido esta parte, pues ya nosotros tenemos que entrar a ver pues, qué es lo que estamos diciendo que vamos a cuidar, ¿no? O sea, sí, está muy padre el medio ambiente, está muy padre que todo se haga cuidando el medio ambiente y los recursos naturales y tal, pero pues a lo mejor nuestra idea pues ya se ha quedado un poquito obsoleta de lo que es el medio ambiente, ¿no? No nada más, como decía, no nada más es el agua, ¿sí? También es el aire, como mencionaron por ahí,
también es la tierra. Y algo muy importante que hemos ido aprendiendo con el paso de estos cursos es que la tierra es muy importante. El equilibrio de los componentes químicos del suelo es igual o más importante que ese mismo equilibrio en el agua y en el aire. ¿Sale? Y a veces el suelo lo despreciamos, ¿no? Y no le damos el cuidado que merece. Y el suelo es una parte importante de todo este equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Entonces, el siguiente tema que vamos a analizar, que vamos a abrir para cerrar esta clase, tiene que ver con la ecología y las ciencias afines. La ecología surgió como una ciencia, una parte de la ciencia que se encargue de conocer el entorno natural en el que se desarrolla la vida. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo también el propio ecosistema es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema, toma conocimientos de la botánica, que estudia las plantas, la zoología, que estudia todos los animales, la fisiología, que estudia el funcionamiento de los seres vivos, la genética, que estudia de la creación y las características de cada una de las especies, y otras disciplinas como la física, la química y la geología, que es el estudio del suelo y de la tierra. ¿Okay? De todas ellas se apoya la ecología. Es una ciencia que sintetiza esos conocimientos para cumplir con sus objetivos. Vemos que tiene que ver con las relaciones que hay entre todos los elementos de la biosfera, todos los elementos de un ecosistema. Cómo afectan los cambios en el agua, a los cambios a la tierra, a los cambios a las plantas, cambios en la vida de los animales y del ser humano. Todo eso se refiere, ¿no? Al ser considerado como un sistema, pues obviamente entendemos que en un sistema, cuando uno de los elementos de un sistema se ve alterado, tarde o temprano todo el sistema va a sufrir las consecuencias de esa alteración de este elemento que conforme el mismo sistema. Entonces, en 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología. Fue la primera vez que se escuchó hablar de él. Según él, la ecología debía encarar el estudio de una especie en sus relaciones biológicas con el medio ambiente. Es decir, cada una de las especies, ver cómo es su comportamiento y cómo se relaciona con el entorno o con su entorno. El ecosistema es un sistema dinámico, relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su medio ambiente físico, ¿sí? El concepto que empezó a desarrollarse en las décadas de 1920 y 1930 tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, entre plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros, que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que las atraviesan, es decir, todos los organismos vivos que existen en los diferentes ecosistemas. En otras palabras, un ecosistema es el conjunto de factores abióticos y bióticos de una determinada zona y la interacción que se establece entre ellos. La interacción entre el medio abiótico y biótico se produce cada vez que un animal se alimenta y después elimina sus desechos, cada vez que ocurre fotosíntesis, al respirar, etc. Hablamos de factores abióticos como aquellos que carecen de vida, como el suelo, el aire, las piedras, ¿ok? Y los medios bióticos, que son todos los organismos vivos, ¿ok? Hay 7 grandes ecosistemas que hay que recordar. Y cada uno tiene características específicas y cada uno puede ser o no capaz de tolerar cierta afectación o de recuperarse más rápido que otros. Por eso es importante conocerlos y saber más o menos sus características.
Dentro de los 7 grandes ecosistemas, vamos a revisar el bosque templado. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ir rápido con esto. Me acuerdo que esto lo vi en la primaria, seguramente ustedes lo vieron también. El bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la pradera, la tundra, el chaparral y el océano. Son biomas porque ahí se desarrolla la vida. Ecosistemas, ¿qué es lo que los hace que sean diferentes? Cada uno de estos ecosistemas son diferentes debido a que las cantidades de luz solar y lluvia en cada uno son diferentes. La temperatura es diferente. Igualmente, cada uno tiene plantas y animales especiales que viven ahí. ¿Sale? Esas son las características que los distinguen. Por ejemplo, el bosque templado. Los bosques templados se encuentran en todo el mundo. Hay 3 tipos de árboles que se encuentran en un bosque templado. Hay de los que pierden sus hojas en invierno, mientras que otros los mantienen todo el año, principalmente. Los bosques templados pueden existir en áreas de inviernos fríos. Si hay suficiente agua para que crezcan los árboles, entonces se desarrolla un bosque templado. Si no, lo que se desarrolla es una pradera. Entonces, son características genéricas, ¿no? Creo nos ayudan más las imágenes que el texto. En los bosques lluviosos tropicales puede llover hasta 3.000 milímetros en un año, es decir, son lugares donde llueve prácticamente todo el año. Y estas cantidades de precipitaciones son demasiadas comparadas con otros lugares del mundo. La temperatura casi nunca cambia, siempre es caluroso y muy húmedo, prácticamente es lo que conocemos como selvas tropicales. ¿Ok? El desierto son lugares muy calientes y secos, cada año llueve muy poco. En los desiertos, principalmente, está formado de arena y rocas, por lo mismo que no hay humedad, no hay nubes sobre los desiertos, así que son climas bastante extremosos. Puede hacer mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Realmente hay muy poca vegetación. En la pradera, que son como las del Valle de México, antes eso era una pradera, son como un campo de pasto, por eso todavía encontramos fósiles de mamuts y ¿qué eran los otros? Bisontes o algo así, en estas tierras. Las praderas son un componente importante de la superficie terrestre. Hay praderas en todos los continentes, excepto en la Antártica. Muchas clases diferentes de animales viven en las praderas del mundo. Es una gran extensión caracterizada por pastizales. La tundra es posible encontrarla en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia. Es especial debido a que presenta permafrost, que es el suelo congelado, nieve y hielo. Durante el verano, el sol llega a derretir algunas partes del permafrost superficial y las plantas pueden llegar a crecer. No pueden crecer árboles debido a que el suelo está muy congelado y a muy poca profundidad. Muchos animales van a la tundra en el verano porque pues, las condiciones ambientales cambian y se pueden alimentar de mejor forma. El chaparral está caracterizado por arbustos siempre verdes, esclerófilos de raíces profundas, como los cactus o algo así. Hojas pequeñas y duras que soportan periodos de sequía extrema. Se encuentra asociado al matorral costero y se presenta por lo general en cañones y cañadas en las líneas de la costa. ¿Vale? Entonces, esas son las características. Y el océano, que es el ecosistema que más abunda en el planeta, ya que ocupa el 75% de la superficie del planeta. Entonces, lo que más tenemos es océanos y es lo que menos conocemos y lo que menos cuidamos los seres humanos. Entonces, fue un breve repaso acerca de lo que son los diferentes ecosistemas para que tengamos una mejor idea de cuando hablamos de naturaleza y del entorno y de la biosfera, pues vamos a ver que hay diferentes características de estas y que particularmente las afectaciones que sufren cada una de ellas son distintas debido a sus características, ¿no?
Y obviamente, tanto los ecosistemas que acabamos de analizar, como las especies que ahí se puedan desarrollar o que puedan llegar a habitar en esos ecosistemas, pues también sufren de la intervención o de las alteraciones que la actividad del ser humano pueden ir generando. Y de ahí que, pues, para que nosotros veamos hasta qué punto un ecosistema puede subsistir o hasta qué punto una especie o las especies animales o los seres vivos pueden subsistir, bueno, pues se identifican los factores, estos factores limitantes, es decir, ¿qué son estos factores limitantes? Pues son los recursos en un concepto general, son un recurso variable, elemento o condición de un sistema que por su carácter escaso respecto a de otros factores, es determinante y limita el desarrollo y evolución de un proceso determinado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos lo que son, de qué está compuesto un ecosistema, y estamos hablando de los factores abióticos o biotopos, que es la energía, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, cosas que no tienen vida como tal, no son organismos vivos. Y también de la parte de la biocenosis o los factores bióticos o elementos bióticos de un ecosistema, que son todos los seres vivos, animales, plantas, microbios, etc. ¿Ok? Entonces, estos factores, tanto el biotopo como el biocenosis, o estos factores, pues son los factores limitantes para el desarrollo de un ecosistema. ¿Ok? Entonces, estos factores limitantes en ecología son los factores ambientales o ecológicos que actúan directamente sobre los seres vivos de una población, limitando su tamaño o su crecimiento, ya que estos factores determinan su natalidad, mortalidad, migración, etc. Los factores limitantes son los que regulan el crecimiento y la expansión de una especie. Si estos factores ambientales son los óptimos para el desarrollo de un ser vivo, entonces favorecen el crecimiento de su organismo en su medio. Pero si alguno de estos factores impide el crecimiento de una especie, entonces estamos diciendo que es un factor limitante. ¿Okay? Bueno, esto los vamos a analizar a partir de la siguiente clase. Sí, vamos a hablar de todo este impacto que tienen los factores limitantes y también tenerlos en cuenta porque principalmente son los elementos a los que la actividad del ser humano afectan directamente. ¿Sí? O sea, cambiamos una actividad económica puede generar cambios en el ambiente, en su temperatura, en la calidad del agua, etc. ¿Ok? Entonces eso lo iremos revisando en la siguiente clase. Bueno, hasta aquí con la sesión del día de hoy. Espero que hayamos ido involucrándonos un poquito más en el tema, ir identificando los aspectos trascendentes y obviamente lo que marca nuestro objetivo de la materia es pues hacer conciencia, ¿no?, de cómo la actividad humana impacta directamente en esto. ¿Ok? Pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar al respecto. Si no hay dudas, manifiéstense, siempre lo digo así, manifiéstense. Si hay dudas o no, si quedó claro lo que acabamos de hablar. Y la siguiente clase vamos a continuar con estos temas. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, hagan empatía. No porque yo me siento bien voy a hacer lo que yo quiera, sin las medidas necesarias, preventivas. Hay que cuidar a los de la casa y los que están alrededor de nuestras casas, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos primero Dios el siguiente fin de semana. Estén pendientes. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Estén pendientes de sus plataformas y sus actividades en las fechas y horas de entrega, ¿sale? Gracias, Sí, nos está vemos bien. la próxima. Sí, gracias. Vale, maestro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.